Amigos, estamos en comunicación con el escritor y gran amigo y gran fanático de Star Wars, Israel Campos, desde España. Muy buenas noches, estimado Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes desde España, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, un honor tener a este gran escritor en nuestro programa. El placer es mío, de verdad. Bueno, hace 2 años fue que estuviste en el programa y en los últimos 2 años ya han salido bastantes libros. Sí, unos cuantos, sí. Han salido unos cuantos títulos, sí. La mayor parte, bueno, sí, la mayor parte, todos libros para niños y jóvenes adolescentes. Eso es, yo me muevo más o menos bueno, a partir de los 8 años, 8 o 10 años. A partir de ahí es cuando mis libros pueden ser leídos. Yo siempre digo que de 8 años hasta los 106, 108 más o menos. O sea, de los 8 años al infinito. Claro, Ujú. claro. Eh, Recuerdo que muchos libros son relativamente cortos, Ujú. pero sí tienes uno bastante grandecito, ¿no? El de la fórmula, el misterio de la fórmula robada. Sí, sí, sí. A ver, yo siempre me muevo más o menos por las 80, 100 páginas, porque creo que al público infantil tampoco hay que atosigarle con muchas páginas, por lo menos esa es mi opinión. Pero también es cierto que últimamente los dos últimos que han salido se mueven en el terreno de las 200 y pico páginas. Lo que ocurre es que, bueno, pues la historia demanda eso. Yo siempre me suelo utilizar capítulos muy cortitos, son muchos capítulos, pero capítulos muy cortos, para que sea lo más dinámico posible. Y bueno, pues ahí vamos. La verdad es que yo no soy de los que dicen voy a escribir un libro de 120 páginas, ¿no? Yo me pongo a escribir y hasta donde llegue hasta donde la historia lo demande. Y bueno, pues me dejo llevar un poquito. Excelente. Y el otro punto interesante es que además de que eres escritor, Ujú. también eres ilustrador. Sí. Sin embargo, eh, tú no ilustras tus libros. Eso se me hace muy interesante y muy curioso. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es cierto que eso me lo han preguntado muchas veces y me lo comentan. La verdad es que tengo facilidad para ilustrar, eso es cierto, pero cuando me pongo a trabajar en un libro, yo prefiero dedicarme más al terreno en el que más cómodo estoy, que es la escritura, la narrativa. Y la verdad es que me gusta llegar hasta un punto y a partir de ese punto dárselo a otro profesional para que lo enriquezca a su modo, vamos a decirlo así. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que hace esto es, al final, enriquecer el producto, porque aporta la perspectiva y la idea de varios creadores. Lo cierto es que con los ilustradores que han trabajado en mis libros hasta ahora, estoy muy contento con ellos porque han sabido reflejar muy bien lo que yo he estado escribiendo. Muchas veces también, fíjate, creo que es bueno trabajar durante 8, 9, 10 meses en un libro escribiéndolo y decir, bueno, ya he hecho hasta aquí, ahora que otro aporte su granito de arena. Y eso es bastante enriquecedor, por lo menos para mí. Porque tú tienes una idea muy determinada de ciertos personajes porque has estado con ellos muchísimos meses y resulta que viene el ilustrador o la ilustradora y aporta una característica en la que tú a lo mejor no has reparado, pero que queda muy bien, enriqueciendo al personaje. Así que prefiero moverme de momento solo en la narrativa. En el futuro, quién sabe, pero de momento estoy muy contento con los ilustradores, sí. ¿Y en tu tiempo te dedicas más a escribir o a ilustrar otros libros? A escribir, a escribir. Yo me centro ahora mismo al 100% en la escritura. Sí es cierto que, bueno, hago ilustraciones para esto, para aquello, las cosas que más o menos van surgiendo, pero a la hora de ilustrar libros, prefiero que me los ilustren otros, por lo que te he comentado antes. Claro. Incluso las portadas también las hacen los ilustradores. Sí, sí, tú ten en cuenta que las editoriales tienen
un equipo de ilustradores, vamos a decirlo así, y una vez que reciben el manuscrito y lo aprueban y confirman que lo van a publicar, entonces llaman al ilustrador o ilustradora que ellos estén más adecuado para que se encargue de trabajar en el libro. Fíjate que aunque, bueno, yo he hablado por correo electrónico, a veces incluso por teléfono, pero no conozco personalmente a ningún ilustrador de mis libros. Bien porque viven en otra ciudad, en otra comunidad, o incluso se ha dado el caso, como por ejemplo del misterio de la fórmula robada, que viven en otro país, que están en Estados Unidos. Incluso me viene a la memoria el primer libro que escribí, que se llamaba La máquina cambiante y que ya está fuera del mercado. La ilustradora vive en Francia, o sea que no he conocido nunca al ilustrador. Y eso es curioso, fíjate, porque cuando voy a algún colegio, la típica pregunta, o una de las típicas preguntas que me hacen los niños, es si conozco al ilustrador. Dan por hecho que nos conocemos, hemos tomado café, hemos comido, hemos cenado, pero no, de verdad, no conozco personalmente de momento a ninguno. Qué curioso, yo también me imaginaría que platicarían cómo quieres al personaje, cómo te lo imaginas, pero No. Lo que ocurre es que cuando está el libro casi terminado me mandan las galeradas y las galeradas incluyen ya la parte escrita y la parte dibujada. Y me dicen, oye, ¿qué te parecen estos dibujos? ¿Los apruebas? ¿Qué te parece la portada? Y la verdad es que eso está muy bien porque la sorpresa que te llevas es tremenda. Imagínate, has estado, lo que te dije antes, a lo mejor 7, 8, 9 meses escribiendo un libro y de repente un día te llega un correo de la editorial y dice, mira, ya está casi maquetado y completo. Lo abres y ¡pum! Ves la portada por primera vez y empiezas a pasar hojas y ves los dibujos por primera vez. Eso es una sensación tremenda. Es como empezar de cero en todos los libros. Es genial. no alcanzo a imaginarme esa sorpresa que dices de que pues tienes casi a tu hijo y de repente a tu hijo le salen otras cosas que tú no conocías, ¿no? Sí. Y además hay muchas veces que piensas, bueno, yo he pensado en tal personaje de este modo, aunque no lo he escrito, pero me lo he imaginado así, y se han dado casos como en un libro que tengo que se llama Mi vecino, su robot y yo, que la ilustradora puso esos detalles sin hablar conmigo, pero lo visualizó así, casualidades que tiene la vida. Entonces, claro, verlo por primera vez con sus ojos, su ropa, sus movimientos, el pelo, es tremendo, tremendo. Padrísimo. ¿Y cuál es tu libro favorito? Supongo que de los tuyos. ¡Jo, qué pregunta! Muy difícil eso, muy difícil eso. Yo creo que no puedo. A ver, siempre se dice, parece un cliché, ¿no? Lo de no podría elegir entre mis hijos. Pues con los libros Claro. ocurre lo mismo, ocurre lo mismo. Yo quiero a todos mis libros. He sacrificado mucho con ellos porque esto es un trabajo bastante considerable, hay que echarle horas. Y claro, cuando lo ves publicado y en tus manos, una cosa material, dices, es que no puedo elegir, es que me gusta este de este, esto del otro, el otro del otro, o sea, es que es una cosa que me sería muy difícil decidir algo, de verdad. Sí, claro. Oye, muchos de los temas que manejas son misterio, algunos piratas, Frankenboten, también algo de ciencia ficción, ¿no? Por ahí. Sí, a mí es que el tema de la fantasía, del misterio, de la ciencia ficción, siempre me ha gustado mucho. Lo que pasa es que a mí eso me viene sobre todo porque me gusta mucho el cine clásico, es decir, todas esas películas de los años 30 o 40 que yo creo que son completamente irrepetibles. Yo he tenido la suerte de ver esas películas y alimentarme mucho de ese cine. Y claro, cuando tú te alimentas de una cosa, pues creas, a veces de manera inconsciente, cosas teniendo en cuenta todo eso que te gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de piratas que dices, que se llama Cráneo Burlón, es que hay una película de los años 50 de Burt Lancaster que, bueno, aquí por lo menos lo tradujeron como El temible burlón. No sé si allí... Y para mí esa es la película de piratas por excelencia, ¿no? Y como los piratas siempre me han gustado, pues tenía esa idea en mente hasta que, bueno, pues di con una historia.
y luego, bueno, pues lo que dices, los libros de misterio, la ciencia ficción, todo eso de científicos locos, tener muchos sospechosos y dar la sorpresa al final, todo ese tipo de cosas siempre, siempre me ha gustado y es lo que intento plasmar en mis libros. O sea, yo siempre intento, vamos a decirlo así, reírme o engañar al espectador, al lector en este caso, para en las 2 últimas páginas, el bofetón final, vamos a decirlo así, para que la gente diga, vaya, pues esto no me lo esperaba, ¿no? Si me divierto, yo en eso soy muy egoísta, pienso, si me divierto yo escribiéndolo, también se va a divertir alguien leyéndolo, o al menos eso lo intento. Claro, ahí creo que ya me estás respondiendo una pregunta que te iba a hacer, que ¿qué tanto disfrutas escribiendo un libro? Muchísimo, muchísimo. Yo necesito escribir como respirar. Sé que suena un poco exagerado y un poco bohemio incluso, pero el hecho de crear una historia, contarla, narrarla, escribirla, decir, bueno, pues ahora voy a hacer esto para luego darle la vuelta a la trama o voy a hacer que un personaje parezca una cosa para que luego sea otra. Ese tipo de cosas es que no puedo evitarlo. Desde pequeñito he sentido la necesidad de crear historias y contarlas y bueno, pues ya de adulto por lo menos lo estoy intentando, que no es poco. Y el escribir historias para niños, ¿qué tanto alimenta? Bueno, yo lo llamo el niño interno. Lo alimenta muchísimo, muchísimo, porque para dedicarte a esto tienes que tener una parte infantil considerable y apoyarte en ella. Y muchas veces, no sé si le pasa a otros compañeros escritores míos, supongo que sí, lo que haces es escribir libros que a ti te hubiera gustado leer de niños, cuando eras un niño. A mí me ponen un libro de piratas o de misterio o de monstruos o de tal o de cual y yo lo hubiera devorado. Entonces dices, bueno, pues ahora que tengo la oportunidad y la suerte de que hay editoriales que lo publican, pues vamos a dar rienda suelta a todo ese mundo interior que tenemos dentro. Claro. Y una queja. Aquí en México yo no he podido conseguir todos tus libros y de verdad me encantaría leerlos a todos. Ya tengo muchas canas, tengo muchos años, Eso da igual, eso da igual. pero me encantan los libros para niños. Pues déjame que yo averigüe porque sí soy consciente de que hay distribuidores por allí. Entonces, ya te lo confirmaré para hacerte llegar alguno. O sea, eso no va a ser problema. Espero No, que te guste, que lo y leas. no solamente hacérmelo llegar a mí, sino yo creo que muchos niños y muchos adultos aquí en México necesitan leer tus libros. Oye, ojalá, muchas gracias, ojalá. Yo me aplicaré en ello, a ver qué pasa. Sí, eso te lo voy a agradecer muchísimo. Y otra pregunta que me cuestiona mucho, ¿cómo llego al reino de Trulandia? Es- Eso, mira, eso me lo han preguntado mucho, lo mismo que cuál es la fórmula secreta del misterio de la fórmula robada. Me lo han preguntado mucho. Bueno, yo lo único que puedo dar es una pista, que es el modo perfecto para llegar al reino de Turulandia es leyendo este libro. El gigante Pamplino. Esto es un GPS de 94 páginas. Entonces, leyéndolo ahí, seguro que puedes, leyéndolo, pues, puedes llegar sin problema. Y además me han dicho que es un lugar bastante divertido y donde uno está muy cómodo, sí. Claro, es de estos libros que nos hace viajar. Totalmente, por lo menos esa era mi intención. Y además, sí te puedo decir que cuando escribí El gigante Pamplinón, me lo pasé bomba escribiéndolo. Uno de esos libros que tú solo, mientras estás trabajando, estás con una sonrisa en la boca y diciendo, bueno, qué bien me lo estoy pasando. En realidad lo estoy leyendo solo yo, pero me lo estoy pasando muy bien. Así que, bueno, de momento es lo que tengo y a lo que me aferro. Por suerte he tenido la enorme fortuna de que ha podido salir a la luz con Alexia Editorial. Así que estupendo. Invito a todos desde aquí a conocerlo y a leerlo, de verdad.
Claro, y yo creo que no tienes la menor idea de cuántas sonrisas nos has robado, a cuántos adultos nos has robado sonrisas. Ojalá lo supiera, pero simplemente con que exista esa posibilidad, yo ya me doy por satisfecho. De verdad, yo sí te agradezco muchísimo todas las sonrisas que nos has robado y que les has robado a tantos niños. Gracias por eso, de verdad. Porque además has ido a varias escuelas a trabajar con niños. Sí, a presentar el libro, ¿quieres decir? Sí, 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 es que en el oficio de escritor para niños eso es lo más habitual. De hecho, dentro de prácticamente un mes y poquito voy a ir a 2 colegios. He tenido la suerte de que ha habido colegios que, bueno, pues investigan por internet o por una vía o por otra, ven mis libros, se interesan por ellos, los ponen en el plan lector del centro y me invitan a ir. Pues oye, pues yo encantado, yo vamos, no tengo ningún problema. Así que iré dentro de poquito. Uno va a ser con Frankenboten e hijo y otro va a ser con los libros de Algar, con Mi vecino su robot y yo, El misterio de la fórmula robada y El enigma del grafitero misterioso. Así que muy agradecido a los coles. y ¿tienes pensado hacer una gira por Latinoamérica o no se te ha ocurrido eso? Yo, por ocurrírseme, claro que se me ocurre. Lo que ocurre es que en esto ya uno depende de la editorial, que es la que lleva el movimiento de los libros y es la que organiza. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un evento muy importante que es la Feria del Libro, la Feria del Libro de Madrid. Y dentro de aproximadamente un mes o quizás un poquito antes, pues empezarán a contactar con los autores para decir si tenemos disponibilidad para ir. Entonces, se nos da una fecha y un determinado día, una determinada hora, y estamos allí firmando libros. Y con lo de las giras por distintas zonas, pues es igual, son las editoriales las que lo mueven y las que lo llevan todo. Pero me encantaría ir allí, de verdad. Ojalá y algún día tengamos la suerte de tenerte por acá. Te aseguro que si voy, seréis los primeros en saberlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y el otro punto que también quiero que la gente conozca de ti es la galaxia de letras. Sí, Galaxia de Letras es el nombre de mi blog. Es un blog donde yo publico tanto noticias referidas a libros, títulos nuevos, presentaciones o cualquier cosa referida a mis libros, y donde también pues muestro las ilustraciones que voy haciendo. Entonces es pues un blog normal y corriente, una especie de diario personal, vamos a decirlo así, y ahí voy colgando todo lo que voy haciendo o lo que voy planeando. Luego, por supuesto, también estoy en Instagram, en Facebook, redes sociales que hoy día para un escritor es el ABC, porque tienes que exponer tu obra y el medio que tenemos hoy día, por suerte, son las redes sociales. Así que, bueno, ya sabes que esto es un no parar. Haces algo y lo tienes que publicar y compartir, porque si te estancas, corres el peligro de quedarte atrás y eso no sería muy buena idea hacerlo. Esto es un devenir continuo. Sí, ese punto a mí me afecta mucho por mi trabajo. A veces me retraso una semana en publicar Sí, y eso implica no volver a empezar de cero, pero así. sí es un retroceso muy fuerte el dejar de publicar. Sí, y además tampoco, vamos, no sé si te pasa lo mismo, pero no sabes si publicar mucho es bueno, si publicar muy de continuo es bueno, si esperas 2 o 3 días. Lo que no puedes hacer es esperar una semana o dos, porque entonces lo que dices, eso es mala idea. Pero sí, hay que admitir que el tema de las redes sociales es inherente a todo este mundillo y hay que utilizarlo y saber utilizarlo, no queda otra. Y es una cosa que está ahí y se tiene que desarrollar del modo en que a uno le venga mejor, evidentemente. Ok. ¿Y existe algún ingrediente secreto para hacer galletas? ¿O estoy hablando de más?
Existe algún ingrediente secreto, existe. Eso también me lo han preguntado mucho, como te dije antes. Lo que ocurre es que yo siempre les digo, no voy a hacer spoiler. No voy a hacer spoiler, pero sí, Ok. algún ingrediente secreto hay, algún ingrediente secreto hay, sí. Entonces, bueno, pues la cuestión es saber descubrirlo y después saber degustarlo para disfrutarlo del mejor modo posible. Entonces, por ahí habrá algún libro que motive a los niños a hacer galletas. Posiblemente. Yo quiero creer que mis libros motivan a los niños a hacer algo, desde a ser detectives, a hacer galletas, ser un buen pirata o hacer un blog. Intento que siempre haya un mensaje así un poquito, no muy directo, pero que esté ahí, en la superficie, ¿sabes? Y que los niños digan, anda, pues se puede hacer esto. A mí me encantaría que eso fuera así, sí. Claro, y esto de que un libro te motive a hacer algo más, a que el libro tenga sus extensiones, también es una maravilla. Sí, sí, por supuesto. Eso qué duda cabe. El que tú trabajes en algo durante mucho tiempo y luego te venga una personita de 8, 10, 11 años y te diga, pues tu libro me animó a esto, o gracias a tu libro he hecho esto, o gracias a tu libro he leído otros, no míos, sino me ha aficionado y estoy abriendo el campo de lectura. Eso es una cosa alucinante. Eso para mí es una cosa, pues uno de los muchos premios que tiene el tener el privilegio de ser escritor, sobre todo de ser escritor para niños. A mí siempre me dicen muchas veces que ¿por qué no escribo para adultos? Pues porque escribir para niños a mí me da muchas satisfacciones y me hace sentir muy bien. Y esa es una de las cosas, ¿sabes? Entonces, yo no sé, a nivel de adulto tendrá también sus cosas. Yo hablo de lo que yo experimento y lo que experimento es esto y muchas cosas más. Claro, entonces, ¿será que muchos niños aman la lectura gracias a ti? Quiero creer que sí. Ya simplemente, como te comenté antes, la sola posibilidad de que eso suceda es un subidón que te hace sentarte en la silla y seguir escribiendo. Es una motivación tremenda. Es llevarte a las nubes. Totalmente, totalmente. Si existe un paraíso para el escritor, yo creo que es ese. Claro, qué mejor forma de alimentar el ego que los niños lean tus libros. Sí, no, desde luego. Puede quedar un poco petulante, pero es así. Ni más ni menos. Es un feedback tremendo y es un chute de motivación absolutamente infinito, por lo menos para mí. Entonces, podemos resumir que Israel Campos no se imagina a sí mismo sin escribir. No, imposible. Es que no me lo planteo siquiera. O sea, el hecho de siempre estoy con un boli en la mano, con un lápiz, garabateando alguna idea, alguna historia, pensando en algún cambio de lo que estoy escribiendo. Y cuando estoy escribiendo un libro, tengo en mente 3 o 4 más, como sucede ahora mismo. Y es terminar uno y te pones con otro, terminar uno y te pones con otro. Es que no se puede evitar. Yo por lo menos ni puedo ni quiero evitarlo. Eso me hace sentir cómodo y me hace sentir feliz. Más no se puede pedir. Y una pregunta también importante. Al menos aquí en México, pocos escritores pueden recibir una recompensa económica. Israel Campos puede decir que vive de sus libros o come de otra cosa. Eso, lo que has dicho, nos pasa a todos, yo creo, en todos los países. La literatura es un mundo muy difícil, es un mundo que cuesta vivir de ello, ¿de acuerdo? Y muchas veces lo tienes que complementar con otra cosa. Yo, por ejemplo, yo soy maestro. Y claro, pues complemento el hecho de escribir para niños con dar clases para niños. No hay ningún problema en admitir las cosas. Pero fíjate que yo me paro a pensar ahora mismo en escritores muy famosos y muy potentes aquí en España y todos ellos, todos, a pesar de ser superventas y con unos blockbusters literarios tremendos,
todos ellos tienen un algo más. El que no es periodista, corresponsal, el que no trabaja colaborando con columnas de opinión en algún periódico, el que no está en algún programa de televisión. Es decir, vivir de la literatura yo creo que eso lo consiguen 2 o 3. O uno, que me viene ahora a la memoria. Porque siempre que hablas dice Stephen King. Bueno, pero es que el caso de Stephen King es muy particular. Pero incluso Stephen King era profesor cuando empezó a escribir. Pero sí, es una cosa muy curiosa porque los royalties de las ventas de los libros son muchas veces difíciles de mantenerse por sí mismos y tienes que buscar otra cosa. Ahora, si a mí me dicen, es que si estuvieras en otra cosa no eras escritor, no, yo sería escritor, hiciera lo que hiciera. Y ahorita no sabes cómo envidio a tus alumnos. Me hubiera gustado que tú fueras mi maestro, ¿eh? Muchísimas gracias por el Con esas piropo. historias que cuentas, de verdad no sabes cómo lo hubiera gozado. Sí, bueno, la verdad es que les intento motivar en la lectura, no de mis libros, obviamente, o en exclusiva, pero les intento siempre hacer comprender que hay que leer para divertirse. Luego lo que venga después ya se verá, pero si un niño pasa las hojas de un libro porque quiere y porque nadie lo obliga y porque lo disfruta, ahí ya nos podemos poner una buena medalla todos. Claro, claro. Y no sé si, ay, a lo mejor me está fallando la memoria. Dime. Tu escritor favorito, me habías dicho, era Roald Dahl. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y Matilde, bueno, el nombre de Matilde es protagonista de uno de tus libros. Sí, Matilda, Matilda. Matilda, Matilda, sí. Sí, viene por ¿Tiene Roald que Dahl. ver, Sí, tiene que ver con el libro de Roald Dahl? sin ningún tipo de duda. Buscaba el nombre, un nombre así poco común y Matilde llevó a Matilda, sin ningún tipo de duda. Además, siempre lo digo, que Roald Dahl, bueno, yo tengo dos, Roald Dahl y aquí en España un escritor que se nos fue desgraciadamente hace poco, Juan Muñoz, que es el creador de Fray Perico y su borrico, El pirata Garrapata, que son libros muy famosos aquí. Esos dos autores a mí me han influido muchísimo, muchísimo, porque por lo menos como yo los veo era la literatura infantil como medio para el disfrute, sin más ni más. Y estamos hablando de dos históricos, por algo será. Claro. Y últimamente se desató una polémica muy fea en España, ¿no? Iban a cambiar algunos, Sí, una pues no sé si en polémica. España o en dónde fue que iban a cambiar algunos textos de... Aquí, desde luego, sí se ha dado eso. No sé si en otros países ha sido lo mismo, pero desde luego yo lo veo una completa barbaridad. O sea, coger los textos de un maestro como Roald Dahl y cambiarlos no sé si por adaptarse a nuevos tiempos o por evitar malentendidos, no lo sé, no sé por qué. Pero al final es cierto que, según me ha llegado a mí, la editorial encargada de publicar aquí los libros de Roald Dahl, al final no los va a cambiar, lo cual me parece una decisión muy acertada, porque es que lo otro me parece una violación de la cultura. O sea, no puedes, porque en un libro se diga la palabra feo, que es uno de los ejemplos que se ha puesto aquí, pues esa palabra no tiene nada de malo. Los niños tienen que saber que hay cosas agradables y hay cosas feas, lo mismo que hay rubios, morenos, altos, bajos, gordos, flacos, guapos y feos. No pasa nada. Tienen que entender que hay de todo en la vida. Ahora, si lo que queremos es darles a entender que hay un mundo ideal donde todo es bueno, donde todo es bonito y donde no hay nada que tenga connotaciones negativas, lo que les estamos es encerrando en una burbuja de un mundo ideal que no existe. Y cuando salgan a la realidad, pues lo que se va a conseguir es que la bofetada que se lleven va a ser considerable. Entonces, vamos, no entiendo yo esa... Claro, claro, yo digo, a nadie le gusta la esclavitud, No, no.
pero no podemos negar que existió y hay muchos libros que hablan sobre esclavitud. Exactamente, lo mismo que si tú coges La- el Quijote, que yo siempre, desde que está esto, siempre pongo ese ejemplo, que puede resultar un poco exagerado, pues en Don Quijote de la Mancha tenemos a un protagonista que es un hombre con serios problemas mentales, del cual se burlan, así. se mofan, le ridiculizan y no vamos a cambiar el Quijote porque haya gente que ridiculiza a otro personaje. Eso es una, en mi humilde opinión, una barbaridad. Claro, y sí sería bueno conocer la historia, por qué lo ridiculizaban, ¿no? O sea, Exactamente, para eso está el libro, leerlo, disfrutarlo y comprenderlo, lo que había o lo que se reflejaba en esa época, lo que el autor quiso reflejar. Pero de ahí a censurar, a cortar, a alterar textos y diálogos, eso me parece, vamos, me parece lo que te dije antes, una violación a la cultura. claro, sería absurdo decir que como los piratas es algo no muy agradable, Exacto. pues ya el cráneo burlón ya no va a existir, ¿no? Exactamente, o decir, no, es que en el 1800 y pico los vaqueros mataban indios, pues vamos a quitar todas las películas, o vamos a quitar los cómics, o vamos a quitar los libros. No, simplemente eso existió y ahí lo tenemos de modelo para no volver a repetir errores como ese, pero saber que existió y que hicimos las cosas mal y que por eso los intentamos hacer bien ahora. Ya está. Claro, incluso España el siglo pasado vivió un periodo muy fuerte con la guerra civil, donde grandes poetas murieron Exactamente. y, y no porque murieron se va a callar todo lo que pasó, ¿no? Exactamente. Es que ese es un ejemplo muy bueno. Ocurrió una catástrofe donde muchas personas desgraciadamente perdieron la vida y no por eso vas a limitar ese episodio de la historia o vas a censurar guiones o libros. No, es bueno que esté ahí para saber lo mal que lo hicimos y los errores que cometimos y a partir de ahí es cuando se puede mejorar. Ahora, si tú quieres enterrar el error, pues es posible que a lo mejor en el futuro otros cometan el mismo. Claro, y pienso en dos grandes poetas, Ujú. Miguel Hernández y Federico García Lorca, Exactamente. bueno, Exactamente, que Lorca es el paradigma de decir, mirad lo mal que se hicieron las cosas y las consecuencias que tuvo este conflicto. Pero claro, no vas a eliminar la información de que Lorca fue fusilado o de que en sus obras reflejaba ciertas cosas. Eso no se puede quitar, es que eso hay que conocerlo. Y aparte, es que forma parte de la cultura. Es que eso no se claro, puede eliminar. Es lo mismo que si eliminas o censuras lo que el viento se llevó. Bueno, pues se habla de una esclavitud, se habla de una guerra, se habla de muchas cosas, pero no vas a mutilar el libro ni a cambiarlo. Es que pensando en si pueden surgir millones de ejemplos de decir esto no puede ser. Y luego encima han ido a hacer esa barbaridad con un autor universal, o sea, es que no se puede, no se puede. claro. Me vino a la mente ahorita una frase de una asociación aquí en México que es Asociación Mexicana de Estudios Histórico-Militares. Uh -huh. Y el lema es, mientras más conoces la guerra, más amarás la paz. Exactamente, exactamente. Tan sencillo como eso. Es que yo creo que es una cosa tan de sentido común que cuanto más lo piensas y más vuelta le das, más absurdo te parece. Claro. Es como si en tu infancia tuviste algún sufrimiento o en la adolescencia o en cualquier momento del pasado Uh -huh. decir que no existió. Exactamente. O sea, tú puedes decir o pensar lo que quieras, pero eso existió y queda ahí. Y de algún modo u otro va a salir, eso es evidente. Claro, y también pienso que en algunos momentos he escuchado una frase absurda que dice, si no lo vi, no pasó. Claro, sí. El vivir con una venda en los ojos es lo que tiene.
Una cosa es lo que uno opine y crea y otra cosa es la realidad, que eso, la realidad siempre se acaba imponiendo tarde o temprano. Claro. Bueno, perdón por este paréntesis tan triste. Pasemos a cosas más agradables. Nada, Eh, nada. ¿Qué viene en el futuro? ¿Vienen más aventuras de los blogueros? En el futuro van a venir un par de libros más que saldrán dentro de poquito. Y luego estoy preparando otros más. De los blogueros estoy preparando una nueva aventura. De la fórmula robada ya lo tenía preparado de antes, pero quiero llevarlo a cabo cuanto antes mejor. Hace poquito, hace un par de semanas, terminé un nuevo libro, que tengo que darle más vueltas, pero está ya terminado. Y bueno, lo que te comentaba, que es que esto es un no parar. Esto es un no parar, esto es ir de una a otra, de una a otra. Pero yo cruzo los dedos para que el fluir de creatividad siga así. Bueno, ¿como cuántos libros escribes al año? Los que ¿Dos, puedo y tres? más. Los que puedo y más. Sí, por ahí. Por ahí, sí. Es que no se puede evitar. Si, yo creo que si lo tienes claro y sabes bien que, bueno, pues el libro por unas o por otras puede tener posibilidades, pues a por ello. ¿Por qué te vas a retener en hacerlo? Te pones a ello, a mí particularmente me gusta mucho, lo disfruto mucho, pues es un modo de pasarlo bien, ni más ni menos. Excelente, pues de verdad, muchas felicidades porque tu trabajo es excelente. Muchas gracias. Nuevamente, mil gracias por hacernos disfrutar la lectura, por hacernos reír con tus libros. Y pues bueno, a mí me queda no puedo decir la queja, me queda la responsabilidad de buscar todos tus libros y ojalá y se puedan distribuir todos aquí en México para que todos los niños mexicanos te conozcan y Ojalá sea así. De todas formas, estaremos en contacto a ese respecto. perfecto. Pues hemos seguido en contacto y seguiremos y yo espero que no pasen otros 2 años para que vuelvas a regresar al programa. De verdad No, no, no. es un gusto, es un gusto platicar contigo. De verdad que pienso exactamente lo mismo. En cuanto salga el nuevo libro, os mando el enlace para que lo conozcáis y Perfecto. que lo podáis por lo menos conocer. Y bueno, además, por ahí te voy a pedir una lista de todos tus libros porque yo tengo como 6 o 7 títulos nada más, pero creo que son mucho más. Bueno, yo te la mando luego, ¿eh? Y te la mando actualizada y ya está. Más fácil imposible. Perfecto. Y también yo voy a buscar por acá estas 2 editoriales que tienes con las que trabajas pues para ver en dónde los encuentro aquí en México. Muy bien, pues ya te digo que estaremos en contacto con respecto a eso. Muchísimas gracias, Israel, por estar Muchísimas aquí. gracias De a verdad, vosotros. un honor platicar contigo. Y pues bueno, te mando un abrazo muy fuerte hasta España Igual, y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. muy bien, a vuestra disposición y siempre es un placer. Muchísimas gracias. Con gusto. Hasta Buenas tardes, luego. buenas Adiós. noches. Saludos.